Tereso. El texto que está presentando está disponible en sus monitores. Con su permiso, señor presidente. Honorable Asamblea, como es del conocimiento de este honorable Pleno, el 5 de los corrientes, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, segunda, aprobaron en lo general un dictamen relacionado con la iniciativa presidencial de modificaciones en la Constitución General de la República en materia de justicia cotidiana de trabajo. En esa reunión se manifestaron discrepancias relacionadas con la propuesta de modificar la fracción 18 del apartado A del artículo 123 constitucional, en torno a la hipótesis del emplazamiento a huelga para la suscripción de un contrato colectivo. Por un lado, se planteó el punto de vista del empleador para contar con una norma constitucional que evite emplazamientos frívolos de falsas organizaciones sindicales y, por otro, se ventiló el punto de vista del sector obrero para impedir la práctica de los contratos de protección que vulneran los legítimos derechos de los trabajadores. Sin demérito de la aprobación de en lo general el dictamen, cabe señalar que las juntas directivas de las comisiones dictaminadoras, con el impulso de los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, del PRD y del Partido Verde, continuaron la vía del diálogo para encontrar una solución que permitiera alcanzar el consenso para una reforma tan significativa en el ámbito de acceso a la justicia para los trabajadores. Ese diálogo permitió arribar a un acuerdo para modificar la redacción de la fracción 18 del mencionado apartado A del artículo 123 constitucional. El acuerdo devuelve la redacción de la fracción 18 a lo planteado originalmente por el señor presidente de la República. Es decir, que, sin tocar el contenido del mismo, en su sustancia solamente se sustituye la referencia de Junta de Conciliación y Arbitraje por la mención de los tribunales laborales, acorde a la esencia de la reforma planteada. Por otro lado, para atender las preocupaciones de los sectores obrero y empresarial en torno a las acciones inherentes a la solicitud de la celebración de un contrato colectivo, se propone adicionar el siguiente texto que a la letra señala, entre comillas: cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, se deberá acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores. Se cierran las comillas. Este texto atiende preocupaciones legítimas y cuenta con el consenso de los grupos parlamentarios que hemos mencionado. Adicionalmente a este planteamiento, en las Comisiones Unidas se recogieron 3 reflexiones para precisar y enriquecer la propuesta de reforma constitucional. Destaco la relativa a la congruencia que debe existir entre el texto de nuestra Constitución y los compromisos internacionales de nuestro país, en este caso específicamente con el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, en materia de libertad sindical y protección del derecho de sindicación, que reconocen los derechos de las organizaciones de trabajadores para elegir libremente a sus representantes en los términos que disponen sus estatutos sindicales. Esto también es congruente con lo aprobado en la reforma a la Ley Federal del Trabajo de noviembre del 2012, en torno a las previsiones estatutarias sindicales para la elección de los integrantes de las directivas de las organizaciones de trabajadores. Además,
En el acuerdo de modificaciones se propone dar cabida a dos cuestiones mayormente técnicas: preservar el texto constitucional en el concepto laudo para efectos del juicio de amparo y disponer que en el caso de los acuerdos a que llegue el trabajador y el patrón, en la misma instancia conciliatoria se obtenga la condición de cosa juzgada para los efectos de su cumplimiento. En tal razón, con esta significativa reforma constitucional en materia de justicia, considerando las modificaciones propuestas a través de este presente acuerdo, nuestro país le da entrada a una nueva etapa para la práctica de las relaciones laborales entre sindicatos, empresarios y trabajadores. Y para ello, señoras y señores senadores, comparto con ustedes las siguientes tres reflexiones. Con esta modificación de reforma constitucional en materia de justicia del trabajo, estamos también iniciando nuestra nueva etapa, gobierno, empresarios, trabajadores, sindicatos, sociedad y medios de comunicación, en el camino de tres compromisos al mismo tiempo. El primero es que estamos poniendo como punto central a nuestros trabajadores de México, sin distingo de centrales, sin distingo de militancias, ni de partidos políticos. El segundo es que estamos construyendo el andamiaje para poder, bajo las normas estatutarias, legales y cotidianas en esta justicia, lograr que nuestro país siga transitando por la estabilidad laboral, porque los que estamos en contacto con organizaciones sabemos que la estabilidad laboral es intangible, es decir, no se mide hasta que se destruye, y cuando se destruye se aleja la confianza de seguir por la ruta de generación de empleos que muchos trabajadores que nos están escuchando en este momento lo necesitan y tienen ese noble y legítimo derecho. El otro punto, señoras y señores senadores, también nos está invitando esta reforma a construir también un sindicalismo responsable, inteligente, propositivo, en donde además que ponga como punto de partida a los trabajadores, que contribuya a la estabilidad laboral, también se inicie y se inscriba en las mejores propuestas para generarle a nuestro país los buenos incrementos de productividad y competitividad, para que estos a su vez se traduzcan en mejores condiciones económicas, salariales de los trabajadores, que es un punto de partida principal para nuestros trabajadores y nuestras familias. Me refiero sin duda alguna, y los convoco además, a que abramos este escenario para darle entrada al sindicalismo responsable que México lo reclama y lo requiere. Un sindicalismo responsable con los trabajadores, un sindicalismo responsable con los empleos, un sindicalismo responsable con las familias y con la sociedad misma, un sindicalismo responsable para México. Y en esa medida, ojalá, al agradecerle a todos los integrantes de las fracciones parlamentarias que intervinieron en esta gran iniciativa, y al pedirles a todos que vayamos juntos en que nuestra voluntad, logremos algún día acercarnos al más caro anhelo de los trabajadores y nuestras familias, y para ello termino evocando la memoria del último ideólogo del siglo XX, el maestro don Jesús Reyes Heroles, para que juntos, todos, logremos tres cosas al mismo tiempo: libertad para el hombre, justicia para el pueblo e independencia para la nación. Por su atención, señoras y señores, muchas gracias, y en tal virtud, respetuosamente solicito a la Presidencia reciba en este acuerdo de modificaciones
y se someta a la consideración de esta honorable Asamblea, si se acepta para sus efectos de incorporación al dictamen, que habrá de discutirse y votarse en este momento. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Tereso Medina.